lo prometido es deuda, así que el día de hoy hablaremos de Demian, este libro publicado por Hermann Hesse en 1919, es decir, un poco después de la Primera Guerra Mundial, por lo que este hecho o acontecimiento histórico influirá mucho el contenido de la historia. La temática de este libro es una muy recurrente en este autor, ya que habla de crisis espirituales, emocionales y morales, por lo que se cuestiona las concepciones del bien y el mal. La novela relata buena parte de la vida del protagonista, Emil Sinclair. Y una curiosidad, ¿sabían que las primeras novelas de Hermann Hesse las publicó bajo el seudónimo de Emil Sinclair? Así que muy probablemente este protagonista sea un alter ego del mismo autor. La historia abarca desde los 10 años hasta su adultez temprana, resumiendo varios acontecimientos relevantes para el protagonista. El primero de ellos no es un acontecimiento como tal, sino una descripción de su vida acomodada, no solo en el aspecto económico, sino por la contención emocional y moral de sus padres, lo que él llama el mundo de luz. A esto le sigue un conflicto con un bullying, que lo chantajea para quitarle dinero. Este bullying representa lo que Sinclair denomina el mundo de oscuridad, pero dicho mundo de oscuridad también lo implica a él mismo, pues todo el problema comenzó con una mentira de él. Aquí es cuando aparece un nuevo amigo para ayudarlo, y este amigo no es ni más ni menos que el mismo Max Demian. Demian no es solo un soporte en este conflicto infantil, sino que además le proporciona conversaciones profundas que lo hacen cuestionar sus creencias morales, y su amistad lo acompañará durante toda la historia. Pero este no es el único personaje que funge como maestro o guía del protagonista. También tenemos a Pistorius, un organista de una iglesia, Beatriz, a quien no conoce pero idealiza como objeto de deseo, y Frau Eva, la madre de Demian. Y tras conocer a todos estos personajes y vivir todo lo que tenía que vivir, la historia termina con una guerra con Rusia, en la cual tanto Demian como Sinclair deben asistir como soldados. Y en el último pasaje de la novela nos enteramos que Sinclair fue herido y en la enfermería tiene una última conversación con Demian, el cual le dice que siempre lo podrá encontrar en su espíritu. Al día siguiente despierta y no estaba Demian, sino que estaba un soldado nada que ver. Entonces, ¿de qué se trata este libro? Si me la tuviera que jugar por una respuesta cerrada, diría que de la dialéctica del bien y el mal y cómo usamos estos preceptos para crear valores. Como ya he ido adelantando, todo se trata de una crisis existencial de Hesse a raíz de los problemas en su adolescencia. Como les decía en el video anterior, él venía de una familia muy creyente, lo que lo hizo a él muy devoto, al punto de querer ser cura, lo que explicaría las constantes referencias a la Biblia. Pero al crecer fue cuestionando sus creencias, lo que le produjo muchos conflictos con su familia, especialmente con su padre. Este conflicto se puede ver reflejado en la desconexión del protagonista con sus padres, quienes representan una burbuja prefabricada de moralidad, es decir, una moral que se debe aprender sin más, sin reflexionar, solo para acatar. Su familia vendría simbolizando el tradicionalismo, la iglesia y el conservadurismo, mientras que Max Demian reflejaría las ansias por cuestionar el orden heredado de nuestros padres y en cierta medida de toda la sociedad en general. Y esta ansiedad de cuestionar lo establecido no debería sonarle extraña a nadie, ya que todos vivimos esta etapa de rebeldía durante nuestra adolescencia. El acento religioso de estos cuestionamientos los podemos encontrar en su conversación sobre Caín, donde Demian le dice que la marca que Dios le hace a Caín por su crimen de matar a Abel no era un castigo en realidad, sino una marca que los cobardes hacían para diferenciarlo. Al final lo interpreta como un castigo social, pero hecho por los miedosos, ya que Caín tuvo el valor de hacer algo que ellos no. No sé si sea necesario, pero en este punto aclaro que Demian no está haciendo una apología al asesinato, sino que todo es simbólico. Espero que esa aclaración haya estado de más. Estas ideas las podríamos relacionar con los conceptos de moral de rebaño de Nietzsche, sobre todo porque la novela también trata temas de la pluralidad moral, es decir, que solo hay bueno y malo, conceptos que Nietzsche también criticaba mucho. Esto es coherente con el aprecio que tenía Hermann Hesse por la filosofía budista, la que llama a no ser extremistas, sino a buscar un punto medio por medio de la reflexión y la meditación consciente. Sin embargo, el elemento más claro de esta noción no polarizada de la moral es Abraxas, una deidad que representa al bien y al mal al mismo tiempo, en una misma identidad, sin diferenciarlos como opuestos contrarios o antagónicos como hace el cristianismo y otras religiones.
Y retomando el tema de los simbolismos, incluso Demian parece no ser una persona de carne y hueso, sino más bien una identidad fantasmagórica que va apareciendo según el protagonista lo requiera. Algo similar sucede con Beatriz, pues si bien nunca llega a hablar con ella, se enamora perdidamente y pinta su rostro solo para darse cuenta que termina siendo una pintura de Demian. ¿Significa eso que Sinclair estaba enamorado de Max? Yo creo que sí, pero no tanto de una manera sexoafectiva como suele ser el común de las relaciones, sino más una relación platónica o una relación del tipo discípulo-maestro. Y ya que estamos hablando de personajes interesantes, no puedo dejar de mencionar a Pistorius, el organista, un ser extremadamente intelectual e inteligente, pero que no hace nada con dicha inteligencia, sino que se resguarda en la soledad. Para muchos, este personaje representa o personifica las ideas de Carl Jung, el afamado psicoanalista. Recuerden que Hess se interesó mucho por el psicoanálisis tras tratarse su profunda depresión, y es este personaje quien introduce al mencionado Abraxas. También tenemos a Frau Eva, madre de Demian, quien es presentada como una deidad ante los ojos del protagonista, quien la ve como la sabiduría absoluta. De alguna manera representa a la madre que nunca tuvo. Es decir, sí, Sinclair tuvo un padre y una madre, pero no el que a él les hubiese gustado tener, ya que nunca hicieron un aporte intelectual o espiritual a su vida. Y se me quedaron en el bolsillo un par de personajes que no son tan interesantes. Uno de ellos es Husserl, que es este bullying con el cual parte todos sus conflictos y crisis existenciales. Y también un compañero que tuvo en el reformatorio, o no sé si era reformatorio, que no recuerdo el nombre, pero es este protagonista que quiere mantenerse puro durante toda su vida, optando por el celibato. El problema es que este celibato autoimpuesto le produce una serie de conflictos morales y que lo hacen parecer más un depravado sexual. Personaje que a mi parecer hace alusión a los conflictos que nacen cuando uno sigue una moral impuesta. En este caso una moral conservadora que opta por el celibato, también probablemente muy influida por el catolicismo. Que si son estilos de vida que uno adopta auténticamente porque quiere, todo bien. Pero cuando uno lo hace porque te lo pone un agente externo, que sería la sociedad, la religión o tu familia, nacen todo este tipo de conflictos. Y antes de terminar, un dato anecdótico. Con esta novela Hess ganó el premio Fontane, reservada solo para escritores principiantes. ¿Pero cómo? Si Hess no era ningún novato. Lo que pasó es que editó Demian bajo el seudónimo de Emil Sinclair, pero finalmente el mismo Hess aclaró el asunto y devolvió el premio. Todo un gentleman. Y como una conclusión referente a este libro, no puedo decir mucho más de lo que dije en el video pasado sobre el autor. Una cosa que me encanta de Hess es que reflexiona una y otra vez sobre las mismas temáticas, pero no por una carencia de creatividad, sino porque él de verdad quiere llegar a una respuesta, y evidentemente no puede, ya que son temas sumamente complejos para todo el mundo. Así que busca incansablemente estas respuestas que son más bien hipotéticas, ya que nunca las va a encontrar. Y en este camino también va variando la trama y argumento de sus libros, es decir, no se queda pegado contando una vez la misma historia como le suele suceder a muchos autores. Y lo mejor de sus libros es que no solamente son interesantes al momento de leerlos, ya que constantemente te obliga a cuestionar tus preceptos morales, sino que también te puede obligar un poco a averiguar un poco más qué habrá querido decir con este personaje, por qué menciona a este dios, como es el caso de Abraxas, por qué este personaje tiene ese nombre y no otro. Con él todo suele tener un simbolismo que nos obliga a investigar, a leer y a enriquecer nuestra cultura. Así que, sin nada más que agregar, les recomiendo leer este así como todos sus libros. Ahora sí que me voy, sin antes recordarles que este proyecto trata de saltar a una revista literaria en una página web lo más pronto posible, no solo para hablar de los clásicos que hablamos en estos canales, sino también de las novelas o cuentos, narraciones, poemas de escritores nuevos que están recién empezando en este mundillo de la literatura, para ir analizándolos y darles visibilidad, que es una de las cosas que más hace falta cuando uno recién está comenzando. Y si ustedes son escritores y les interesa que yo hable u opine sobre sus trabajos, me lo hacen llegar al correo electrónico que debe estar por ahí en la descripción y yo con todo gusto lo hago. Y ahora sí, me voy. Nos vemos el próximo viernes.